Muchísimas gracias al Ministerio de Educación y Formación Profesional y en especial en la persona de Lidia Berrocoso Rufo, que nos ha acompañado y también nos ha dado este interesantísimo marco de cómo se consideran la inclusión y la diversidad en los itinerarios formativos y de qué manera también hay una sensibilización de manera general dentro de la propia ley. Pasamos ahora, bueno, quería presentar a la persona que dentro de SEPIE lidera el grupo de trabajo de inclusión y diversidad y, por lo tanto, ha sido un grupo de trabajo de todas las unidades de SEPIE, de la unidad de escolar y personas adultas, de la unidad de educación superior, de la unidad de formación profesional, de evaluación y control. Todas las unidades han estado representadas a la hora de poder desarrollar esta estrategia de inclusión que, como antes os comenté, se presentó en las jornadas anuales en el Teatro Real, en las últimas, las del 2022, diciembre de 2022. Por lo tanto, quiero presentaros a todos, a mi compañera, a Cristina, que es la persona que, como digo, dentro de nuestra unidad es nuestra Inclusion Officer, por lo tanto, la persona que siempre que escribís está al otro lado, conoce perfectamente todas las herramientas del programa y cómo poder aplicarlas, cómo dar respuesta. Nos encontramos de todo, con lo cual muchas veces no tenemos respuesta como si fuese un hacedor de galletas, ¿no? Estamos aquí hablando de que cada caso es una historia y cada caso necesita una respuesta diferente. No se pueden duplicar, y menos en el aspecto de la inclusión, no se puede prácticamente nunca duplicar un proceso. Sí se puede canalizar para que sea más sencillo, que es lo que tratamos, y para ello Cristina es una persona más que relevante e importante dentro de nuestra unidad. Así que cuando quieras, Cristina. Vale. Y después de todo lo que acabamos de escuchar desde todas las administraciones, esta mesa redonda es un poco concretar esto que ahora mismo todos habéis estado escuchando, desde centros que normalmente tienen menos visibilidad, pero que igualmente proponen y gestionan proyectos Erasmus. Entonces, quiero invitar a esta mesa a Jesús, a Paula y a Miquel. No, yo me siento aquí. Para allá. Bueno, para empezar, quiero agradecer que estáis aquí en estas jornadas del National Vet Team. Para mí es un gusto el poder conversar con vosotros, que compartáis reflexiones, preocupaciones, propuestas y que podamos visibilizar todo ese trabajo que se hace tanto a nivel educativo. Ellos son todos profesionales de la educación que han decidido gestionar o trabajar en centros de educación especial, centros que tienen FP adaptada también. Este es el caso de Jesús, por ejemplo. Él gestiona un consorcio Erasmus con varios centros en Canarias y nos va a comentar, porque es relevante, es el único consorcio que tenemos que hace esa gestión de varios centros vinculada exclusivamente a esta temática de la jornada de inclusión y diversidad. Miquel viene de un centro de educación especial, él es el director de este centro, desde Denia, Alicante, y Paula viene del Centro de Educación Especial, también es su directora, de Pontevedra. Entonces, para situarnos, para que yo me sitúe, ellos se sitúen, después de lo que acaba de explicar Lidia, de lo que acaba de explicar el Gobierno vasco, de lo que ha dicho Marta, para que tengamos claro, vamos a empezar por Jesús, que viene de un centro ordinario, de un IES ordinario, que tiene FP adaptada. Me gustaría que le comentases cuál es el itinerario formativo que siguen los alumnos que están en FP adaptada. ¿Cómo llegan? ¿Cómo salen? Bueno, pues me toca. ¿Se oye?
¿Se oye? ¿Estará apagado? Se ha caído la diadema. A ver. Habla, Jesús. A ver, ¿ahora? ¿Se oye? Sí, sí, ahora sí se oye. Bueno, ante todo, quisiera agradecer la consideración que han tenido para nuestro humilde proyecto, nuestro humilde consorcio, y que hayan considerado que es merecedor de ser expuesto aquí como caso de buenas prácticas. Como comentaba bien Cristina, efectivamente desde nuestro centro coordinamos un pequeño consorcio para movilidades de alumnos, específicamente alumnos con discapacidad intelectual. Concretamente son 4 centros, en principio eran todos de la familia profesional de Administración y Gestión, lo que fue un error, y progresivamente se han ido incorporando otros centros de otras que tienen la misma formación profesional adaptada de otras especialidades. El itinerario formativo que siguen nuestros alumnos, pues básicamente estos grupos que tienen una ratio, al menos en la Comunidad Canaria, de 12 alumnos, teniendo en cuenta las dificultades de la enseñanza en el aula, proceden fundamentalmente de aulas en clave, siempre y cuando accedan con un nivel de autonomía suficiente, u alumnos que proceden de la enseñanza secundaria obligatoria normal y que llegan a la edad de los 16 años y que evidentemente el sistema no les permite continuar con sus estudios. A partir de ahí, pues se les ofrece la posibilidad, siempre y cuando dispongan de esa certificación de discapacidad, se les permite la opción de matricularse, de estudiar estos ciclos de formación profesional adaptada, en los cuales pueden permanecer hasta los 21 años. A partir de ahí, y quizás este era el motivo o la iniciativa que inicialmente me movió a formalizar este consorcio y a crear estas actividades de movilidad con estos alumnos. A partir de ahí, digo, la vida académica de estos niños se acaba, pero no solamente se acaba su vida académica, ahí concluye también su vida social, porque a partir de ese momento se convierten en prácticamente invisibles para la sociedad, cuando en realidad y tras la formación que se les da en los centros, constituyen un colectivo profesional válido que no tienen el reflejo en cuanto a la empleabilidad de la que hemos oído hablar hoy en el mundo laboral. Quizás me he extendido mucho para hacer simplemente... Estupendo, creo que nos ha quedado claro. Ahora, Miquel, Paula, venís de 2 comunidades autónomas distintas. Esto también implica cambios un poquito a nivel administrativo y de organización. Entonces, Paula, por ejemplo, ellos tienen proyectos Erasmus, sin embargo, aún no están acreditados, pero sigue siendo un centro que, siendo un centro de educación especial, ahora vamos a conocer ese itinerario formativo, han decidido entrar a formar parte de proyectos de corta duración, aunque ya venían desarrollando otros de corta duración. Sí, no sé si me escucha. ¿Sí? Vale. Bueno, mi centro es un centro de educación especial que tiene 3 programas formativos de jardinería, servicios de restauración y reprografía. Y es un poco parecido a la Comunidad Canaria. Empiezan el itinerario en programas formativos, los que pueden acceder con sus capacidades, a los 16 años y finalizarían con 21. Nosotros hemos empezado a tener proyectos Erasmus en el 2019, se paralizaron con la pandemia y hemos hecho 2 movilidades, una a Portugal el curso pasado y otra a Francia este curso para desempeñar la FCT, pues cada uno con 4 alumnos en ambos casos. Y esta es nuestra experiencia de momento. Vamos a trabajar para tener la acreditación, tenemos un proyecto aprobado para el próximo curso también en Francia y pues estamos en esta línea de trabajo porque nos parece muy interesante y muy positiva para nuestro alumnado. Y en cuanto al itinerario del alumnado que tenéis en el centro, ¿qué alumnado llega a hacer una formación profesional? Claro, llegan alumnos nosotros tenemos alumnos de todo tipo y nosotros somos los que hacemos un poco la selección
de los que tienen unas mínimas capacidades para poder acceder a los programas formativos, porque el objetivo es que puedan desempeñar una formación en centros de trabajo y no todos los alumnos son capaces de, por lo menos los de nuestro centro, no todos son capaces de desempeñar unas prácticas 8 horas de trabajo diarias. Entonces, Miquel, ¿cómo es vuestro centro? ¿Cómo es ese itinerario formativo? ¿Qué son los talleres ocupacionales, la formación en centros de trabajo? Bueno, antes que nada, antes de empezar, me gustaría agradeceros la oportunidad que nos estáis brindando a que demos un poquito a conocer esos grandes desconocidos que son los centros de educación especial, ¿no? Que incluso dentro de nuestros propios municipios muchas veces no se sabe qué está pasando ahí dentro, ¿no? Sí, con ciertos prejuicios en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, tengo que decir que en nuestro centro, nuestro objetivo es crear un entorno amable, que genere situaciones de aprendizaje que sean útiles para nuestros alumnos. Y el perfil de alumnado que tenemos, tenemos desde el alumnado que puede participar en programas de formación profesional adaptada a los alumnos con muchísimas necesidades de apoyo a nivel ya médico, ¿no? De hecho, tenemos entre nuestro personal hay enfermeras, hay personal sanitario. Entonces, la diversidad que hay en nuestro centro, además somos un cole de una ciudad pequeñita, un cole comarcal, también depende de las características un poco de dónde esté ubicado cada uno de los centros. Pero sí, un poco el alumnado normalmente lo tenemos estructurado con lo que serían las mismas etapas que existen en la educación ordinaria. Tendríamos infantil, normalmente se tiende a escolarizar en centros ordinarios, aunque estamos empezando a recibir bastante alumnado con muchas necesidades, sobre todo médicas, en nuestro centro, que es algo muy nuevo. Después tenemos un poco más flojo el tema en la etapa de primaria, porque sí que se tiende a escolarizar en centros ordinarios, y luego donde sí que ya empieza a haber es en secundaria y luego en la etapa de transición a la vida adulta. Hasta secundaria sería hasta los 16 años, de 16 a 21 serían los programas de transición a la vida adulta, donde sí que hay un primer enfoque hacia el empleo o el empleo con apoyo, más bien el empleo con apoyo, y después tenemos ya los programas formativos de formación profesional que los iniciamos de 21 a 24 años, con excepciones de alumnado que a lo mejor provienen de entorno ordinario y que por sus intereses nosotros siempre damos toda la voz a nuestro alumnado. Somos un centro pequeñito, con lo cual todos nuestros programas formativos son individualizados. Entonces es como muy sencillo. También trabajamos con la planificación centrada en la persona, donde todo su entorno, el entorno del alumnado es el que está participando en lo que será el diseño de su programa formativo. Con lo cual me ha alegrado mucho ver, tanto en las exposiciones que se han hecho de la nueva FP, intentando dar más opciones inclusivas, veo que es lo que estamos haciendo nosotros precisamente porque no estamos ligados a un currículum, sino que es al contrario. Ponemos el currículum a nuestro servicio y cada alumno es el que, a través de sus propias rúbricas de aprendizaje, decide cuál es en qué apartados está en proceso, en qué apartados está avanzado. Creo que diferimos un poquito, lo estábamos hablando antes en cuanto a edades, por ejemplo, de la formación profesional adaptada, ¿no? Paula, ¿cómo es para vos? Él ha hablado de 21 y luego hasta 24, vosotros habéis hablado hasta 21. Sí, en Galicia hasta los 21, una vez finalizan los 21 años, finalizan el periodo escolar y ya no pueden continuar en nuestro... A los 21 también, pero en la medida de lo posible tratamos de meterle goles al sistema. Y entonces, si podemos matricular a un alumno con 21 años o prolongar su vida académica repitiendo, pues normalmente la administración lo encaja. Precisamente en estos días se constituía en Canarias una plataforma de la que no tenía conocimiento que existía,
que se llama ¿Y ahora qué hacemos? Se llama la plataforma. Es una plataforma que han creado padres y madres de alumnos con estas necesidades educativas especiales y que precisamente lo que reivindican es la posibilidad de que los niños puedan tener continuidad en los centros, pues por lo menos hasta los 23 años. Pero al fin y al cabo, que puedan llegar a un punto de madurez y que les permita enfrentarse con ciertas garantías a la vida, no solamente ya profesional, sino a la vida el acceso a la vida plena. A la vida plena, sí. En igualdad de oportunidades. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, la ratio también difiere de la de Canarias. Tenemos una ratio de 9 alumnos por aula como máximo. Y, bueno, según el año, porque cada año es diferente en cada centro, porque depende del alumnado. Nunca viene un alumno, un hipotético alumno medio, siempre es cada uno diferente. Entonces, cada año la oferta se configura y cada curso es distinto, cada clase es diferente, porque cada alumno es muy, muy diferente. De un año a otro puede haber unos cambios radicales en grupos, en formaciones. Entonces, a pesar de todo esto que estáis contando, y estáis abriéndonos una muy pequeña ventana de la realidad de vuestros centros, pero bueno, para que todo el mundo pueda situarse un poco, el alumnado que tenéis, el tipo de trabajo que desarrolláis, las dificultades con las que se encuentran ellos. Cuando quieren acceder a un mercado laboral, ya lo han mencionado, pueden acceder al mercado laboral de dos formas. Una es con apoyos y otra es al mercado laboral grande al que accedemos todos, en el que no existen esos apoyos. Hay sistemas en los que pueden acceder al mercado laboral con personas de apoyo o lugares, empresas, entidades que tienen esos recursos, esos mecanismos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y luego hay otros que intentan adaptarse a un puesto de trabajo que no le va a poner facilidades de ningún tipo. Entonces, de esta parte de empleabilidad, que sé que os interesa mucho, que os preocupáis por vuestros alumnos, ¿qué pasa cuando salen del centro y terminan este periodo educativo? Porque es verdad que son personas de alta vulnerabilidad. Creo recordar que habéis comentado que hay casos en los que incluso mantienen a su familia. Entonces, es como un tramo bastante delicado, pero hay opciones. ¿Nos podéis contar esta parte de empleabilidad? ¿Es necesario trabajarla? ¿Es necesario que ellos accedan al mundo laboral? ¿Para todos? Antes lo dije y me gustaría insistir en ello. El origen de este consorcio de movilidad era precisamente el de utilizarlo como herramienta que diera visibilidad a un colectivo de alumnos a los que un día me tuve que enfrentar con mucho miedo, con mucho temor, con mucha incertidumbre, porque yo soy profesor de formación profesional. No tengo formación como profesor de pedagogía terapéutica. Y la finalidad era precisamente utilizar el recurso que la Comisión Europea nos facilitaba vía proyectos de Erasmus para dar un poco más de visibilidad a estos alumnos, a la existencia de este colectivo, con el fin de que sus niveles de empleabilidad mejoraran. Tengamos en cuenta que para ellos lo importante no es cumplir una jornada de trabajo de 8 horas diarias, ni mucho menos prima entre sus intereses la retribución económica que puedan recibir a final de mes. Su finalidad es simplemente sentirse útiles, aunque no lo parezca. Ellos aspiran simplemente a sentirse útiles y a darles contenido laboral, si es posible, a una parte importante de sus vidas, que luego sirvan como sustento familiar, porque desgraciadamente en muchos casos en estos perfiles de alumnos concurren otro tipo de circunstancias, no solamente la discapacidad intelectual, sino un entorno social bastante desfavorecido. En mi caso particular, el hecho de ser isleños también, hasta cierto punto, es otro hándicap añadido. Pues precisamente es por eso, por toda esta serie de circunstancias, por los que el tema de la movilidad y el hecho de que se haya considerado como eje prioritario para la Comisión Europea, como prioridad, el tema de la inclusión y la diversidad, cuando en realidad en nuestro centro ya se implementan este tipo de proyectos desde el año 2018
y por la primera vez yo nunca había oído hablar de inclusión, esa es la verdad, pues me ha venido como anillo al dedo y que en estas jornadas, incluso si se puede dar más visibilidad al colectivo, pues precisamente por eso estoy aquí. Miquel, ¿algún ejemplo relacionado con la empleabilidad y Erasmus de vuestros alumnos cuando salen? Bueno, en nuestro caso tenemos 2 programas formativos relacionados con la hostelería. DENIA es Ciudad Creativa Gastronómica por la UNESCO, con lo cual veíamos que era lo más razonable entrar en esa familia, en la familia profesional, y la verdad es que nos ha abierto un montón de opciones. Relacionado con la empleabilidad, nosotros fantaseábamos al principio con que pudiesen continuar en itinerario formativo en una básica en el entorno ordinario. Ya vimos que no funcionaba, no funcionó. Después era como ¿cómo podemos medir el éxito de nuestro programa, ¿no? Pues si empleamos a muchos alumnos, eso es un exitazo del programa. Y sí, hemos tenido bastante éxito en cuanto a contrataciones, sobre todo por lo que se ha hablado ya en muchas jornadas, ¿no? Es como un plus, y además es una persona con diversidad funcional. Se presenta en su currículum, que además ha estado participando no en 1 o en 2, sino hasta 3 movilidades de formación profesional, en las cuales están haciendo prácticas en empresas reales, que además... para nosotros Erasmus las movilidades de Erasmus son parte de nuestro programa formativo. Muy bonito. Con lo cual, y además las ubicamos en un momento específico del curso, que es justo antes de hacer sus prácticas en empresa en nuestro entorno. Con lo cual ahí no hay una expectativa de irse a vivir al extranjero o encontrar el amor de tu vida, realizarte en otro país, como puede pasar con otro perfil de alumnado, sino que es el ganar todas esas dosis de autoestima, todas esas dosis de autoconfianza para poder abordar con garantías de éxito tus prácticas en un entorno laboral, con apoyo o sin apoyo. Nosotros intentamos que sea al máximo sin apoyo, porque con apoyo siempre vamos a poder recurrir a ello. Pero nos pasó una cosa curiosa, que es que un alumno nuestro, yo siempre digo que aprendo más que pueda enseñar a mis alumnos, en una ocasión, pues eso, perdió su trabajo, y él decía que él había dejado el trabajo, que ya no iba a continuar trabajando, pero además intentando hablar con él, porque tenemos muy pocos alumnos y entonces tenemos un trato muy, muy próximo. Intentando hablar con él, él me dijo, además le pedía permiso ayer otra vez para que ver si podía comentarlo, y le dijo, ostras, Chimo, esto no, te están dando otra oportunidad de que puedas trabajar, y al final él me dijo, mira, Miquel, yo tengo 200.000 euros en el banco, literal. ¿Yo para qué tengo que trabajar? ¿No? Entonces ahí me desmontó y dije, bueno, pues es verdad, somos los únicos mamíferos sobre la faz de la Tierra que dedicamos más tiempo a trabajar que para hacer otras cosas. Entonces, como digo siempre, como que nos llevamos bastantes lecciones de vida. Entonces, desde ese día empezamos a desmitificar un poco la empleabilidad como tal y volver a nuestro origen, que es el que cada uno se sienta realizado y sea feliz dentro de sus posibilidades, porque hay muchos alumnos que sí que les hace feliz y se realizan con un trabajo. Como has dicho, tenemos casos de alumnos que mantienen a su propia familia. Como has comentado, Jesús, desgraciadamente en ocasiones ahí tampoco acompaña el entorno, ¿no? Entonces, sí, la empleabilidad es muy importante y es el objetivo, pero para nosotros continúa siendo la realización personal del individuo. De hecho, en algunos casos, en estas planificaciones centradas en la persona, nuestros alumnos que nos han pedido no continuar con la formación y, por ejemplo, ir a recursos como pueda ser un taller ocupacional donde pueden canalizar sus inquietudes artísticas, por ejemplo, lo hemos respetado y ya han salido del programa y se han ido a los talleres ocupacionales, o en algunos casos
aquí no tenemos tanta cultura de empleo protegido, ¿no? En países nórdicos sí que está completamente desarrollado y es cierto que un equivalente a empleo protegido podría ser un centro especial de empleo, por ejemplo. ¿Podrías diferenciar el Centro Especial de Empleo de los talleres ocupacionales? Así, Sí. breve resumen. Es muy esas dos sencillo. cositas. Un taller ocupacional sería como la proyección del centro educativo en un entorno especializado con profesionales especializados que están haciendo unas tareas concretas donde la producción es una parte pequeña y la más importante es la atención al alumnado. Mientras que un empleo protegido, con apoyo o sin apoyo, sería un empleo normalizado, en el que sí que es muy importante lo que ha señalado Jesús, que es que tengan, que lo ideal no es hacer una jornada laboral completa, lo ideal es adaptar la jornada, al igual que el currículum, al periodo que ellos o ellas se sientan cómodas y motivados sin que lleguen a perder la motivación. Hace poco otro alumno que está trabajando que nos hacía un comentario que decía, no, Miquel, es que yo creo que voy a empezar a trabajar ya, yo quiero compatibilizar mi trabajo con el de camarero. Y digo, porque quiero tener más ingresos. Y me quedé así como... Quiere comprarse una casa. No, o sea, es como que entra no sé, es como en las jornadas de buenas prácticas de este año pasado, ¿no? del 2021, os puse el vídeo de este alumno que además hasta su lenguaje corporal ha cambiado, ¿no? De pasar a ser el alumno que estaba como arrinconado o que tenía más problemas o que tenía unos problemas grandísimos de autoestima, a ser una persona empoderada que toma decisiones y que hasta quiere tener más ingresos. Esa es otra pregunta que yo quería formularos, que uno, ¿qué dice una familia cuando le decís, mira, o sea, ¿a quién se lo decís primero? ¿Se lo dices al alumno? ¿Se lo decís a la familia? ¿A los dos a la vez? ¿Qué dice la familia cuando le explicáis, mira, esta persona creemos que puede ir de movilidad una semana, 15 días? En nuestro caso, no sé si me escuchan ahora. ¿Sí? En nuestro caso se sorprenden, porque lo que decía Jesús, son familias con un nivel socioeconómico muy bajo, que no han viajado, casi no salen del pueblo a Pontevedra, muchos no conocen ni la playa, estamos a 25 kilómetros. Entonces, claro, cuando les propones que puedan irse al extranjero, una me decía, ¿pero va a venir a dormir de Francia aquí todos los días? Yo no. Entonces, cuando les propones eso, normalmente, claro, es un objetivo que sus hijos progresen más que ellos, entonces están encantados. Y después, una vez que los padres dan la aprobación, pues se habla con los chicos. En nuestro caso fueron chicos siempre, pues porque tenemos más matrícula de chicos que chicas, no tiene nada que ver. Pero siempre ha sido positivo el que quieran ir, el que quieran viajar, el que quieran todo lo que se les propone. Yo quería solo comentar que en nuestro centro, por ejemplo, hay diferencias, no tenemos talleres ocupacionales, entonces solo hay una asociación en Pontevedra que es privada concertada, con muy difícil acceso, que sí que podrían ir a centros ocupacionales a partir de los 21 y tampoco tenemos empleo con apoyo. Entonces, nosotros lo que sí que tenemos es una buena relación con un centro especial de empleo que solo se dedica a jardinería y entonces todo el alumnado que vemos que tiene la posibilidad de hacer la FCT en su centro de trabajo, pues lo enviamos allí porque es una manera de que después, cuando necesitan cubrir bajas vacacionales o otro tipo de contratos, pues ya conocen a nuestro alumnado y se les facilita, tienen que ser personas con discapacidad, entonces pues ahora mismo tenemos 8 alumnos que sí que están trabajando y que pues tienen un empleo ordinario y es fantástico para ellos, claro, y para sus familias. En nuestro consorcio el procedimiento funciona al revés. A nivel de consorcio, primero informamos a los alumnos. Los alumnos que primero levantan la mano y que muestran una voluntariedad importante, esos alumnos tienen muchas posibilidades de participar en la movilidad. Y una vez tenemos claro que esos alumnos son los que van a participar en la movilidad, entonces es cuando pasamos a informar a la familia, a las que cuesta mucho más convencer que al propio alumno. Primero te dicen rotundamente que no, que su hijo
no va a participar, que no va a ir al extranjero 15 días, que si encima tienen que pagar, también preguntan cuál es el coste. Y entonces tienes que empezar un trabajo de convencimiento de la propia familia, porque en estos alumnos el vínculo paterno-filial es muy fuerte. Prácticamente ellos nunca se han separado de su madre, de su padre. Y el hecho de que durante 15 días vayan a estar desconectados totalmente de su familia es una situación, es una barrera difícil de superar. Pero habláis con ellos, ¿verdad, Jesús, durante la movilidad, cuando ellos se van? Que no es que haya una desconexión como puede haber con otros alumnos. No, claro. Ellos están presentes cada día. Mientras los alumnos están en la empresa haciendo las prácticas, haciendo la FST, olvídense del teléfono. Pero el resto del tiempo, en cualquier momento, pueden contactar directamente con el profesorado, que evidentemente les acompañamos, porque los alumnos no van solos. El contacto es fluido. Los primeros días, casi todas las horas, y conforme van pasando los días, al final ya ni les contestan a sus familias, porque... Han descubierto no porque no tengan otra tiempo, forma de sino hacer las cosas. Exactamente. Y plantean, evidentemente, todo. ¿Y esto no se puede alargar un poquito más, una semana más que estemos aquí antes de trabajando? Sí, la verdad que... Pero que el trabajo más costoso realmente es el del convencimiento de la familia. Evidentemente, la gestión de este tipo de proyectos, aparte del convencimiento de la familia, es distinta, nada que ver con la gestión de otro tipo de proyectos de Erasmus. No tiene nada que ver. No solamente en cuanto a la selección del alumnado, evidentemente tienen que tener una cierta autonomía personal. Pero aparte de eso, la gestión del dinero también es diferente al resto de proyectos de movilidad. Yo no le puedo hacer la entrega de una beca a un alumno, ni le puedo decir, ahora tú te compras el billete tal día para irnos todos juntos, te buscas un alojamiento. La logística en el país de destino también es muy diferente. O sea que con respecto a los proyectos de Erasmus normalizados, es bastante diferente. ¿Cómo buscáis socios? Vamos a empezar por Miquel, que lleva mucho tiempo haciendo proyectos, ha hecho K1, ha estado en K2. Ellos tienen ya una infraestructura. Vamos a ir como en progresión. Sí, nosotros lo tenemos muy fácil. Todo lo que es... Nosotros no necesitamos hacer ni crear criterios de selección, porque en nuestro cole, desde el 2010, que estamos con proyectos de escolar, hay una cultura Erasmus en el centro y, de hecho, tenemos una norma que nos hemos autoimpuesto, que es que en escolar el alumno que participa ya no puede repetir, solo podrá repetir cuando pasen a formación profesional. Entonces es como que todos los que vienen a formación profesional ya han tenido una experiencia Erasmus en escolar previamente. Las familias lo tenemos un poquito más allanado el terreno y es verdad que con esto de que cuando se generaliza o se toma por normalizado una actividad, pues es más fácil, ¿no? Entonces, nuestros proyectos son todos personalizados y, al igual que nuestros programas formativos, nuestros proyectos Erasmus también. ¿Cómo buscamos? Pues eso, el bagaje de tantos años hace que tengas pues muchos contactos, tu red de contactos profesionales en Europa es muy amplia y sí que es verdad que nosotros, cuando empezamos con el programa formativo, la decisión de iniciar el programa lo hicimos con un programa específico para encontrar para diseñar un programa formativo a partir de otro Erasmus, un Erasmus de escolar. Entonces estuvimos visitando un centro homólogo en Finlandia que conocíamos desde los inicios, que tiene como 14 programas formativos diferentes de formación profesional adaptada, con unos índices de empleabilidad magníficos, y entonces fue como un socio inicial fácil. Pero, como he dicho con anterioridad, nuestro programa va de restauración y hemos querido darle una lógica asociándonos solo con centros homólogos que también estén en ciudades creativas gastronómicas por la UNESCO. Con lo cual, la propia red de la UNESCO ha sido un canalizador de contactos muy válido para hacer los primeros contactos y, sobre todo, para tener ahora una red
que pues, contamos ya con 4 centros diferentes en 4 ciudades creativas gastronómicas diferentes, pero no hemos querido soltar nuestro socio inicial finlandés porque siempre aprendemos, siempre que vamos aprendemos algo nuevo, entonces es una pasada. Actualmente tenemos estos socios en Turquía, en Gaziantep, en Östersund, en Suecia, con Bergen es con el que más hemos estado trabajando, que es también ciudad creativa, y ahora hemos hecho aperturas a Bérgamo, en Italia. Entonces, eso es un poco... Para nosotros es muy fácil, sí, porque al final nuestra intención es... tuvimos una experiencia muy chula con alumnos recién titulados por el COVID, que no pudieron hacer su movilidad, y la verdad es que fue una experiencia muy, muy, muy bonita, sobre todo para que tuvieran que hacer gestiones del tipo: tengo que pedirme vacaciones para irme de mi trabajo, para irme de Erasmus con mis antiguos compañeros, que fue aquello como... Sí. Tengo entendido que los 3 vais con los alumnos, viajáis con ellos, digamos, estáis no solamente a la cabeza de los centros o de la coordinación, sino que vosotros formáis parte de esas movilidades, porque sí que me gustaría que contaseis qué pasa con la figura de un acompañante, porque una vez que tenéis socios, ya sabemos dónde vamos, hemos elegido un lugar que me parece que mis alumnos pueden estar allí. Entiendo que, por ejemplo, el hacer las visitas de preparación previa, el poder contactar con centros y primero hacer una planificación sobre el terreno, que si a cualquier alumno le viene bien, pues a alumnos que van a tener alguna dificultad le viene mejor. Entonces, cuando vosotros estáis planificando esa movilidad, ¿quién va con vosotros? Van, por ejemplo, Paula. En nuestro caso, nosotros hicimos un job shadowing. Cuando fuimos a Francia hicimos un job shadowing previo. Después vino la pandemia, se paralizó y este año hemos vuelto a ese centro y entonces sí, nos movilizamos la profesora técnica de jardinería, que era la que hacía, era el grupo de jardinería, y después 4 profesores fuimos para 5 alumnos, porque necesitan pues intérprete para hacer el trabajo, porque si no el idioma es un condicionante, y necesitan apoyo en prácticamente todo los primeros días, después ya no. Pero los primeros días están perdidos, pero les pasa lo mismo casi que si van a Madrid, pues también están perdidos, porque no están habituados a vivir ellos solos, a ser autónomos, y a que nadie les dé la oportunidad ni siquiera de ser autónomos, porque a veces ellos ni les damos la oportunidad, entonces se relajan y pues se dedican a que alguien manda sobre ellos, y cuando tienen que tomar decisiones pues necesitan que alguien esté ahí apoyando y poco a poco ir retirando apoyos. Entonces nosotros lo hacemos de esta manera. Pero claro, vosotros movilizáis a más alumnado. La movilidad es exclusivamente para formación en empresas, estancia de formación en centro de trabajo. Necesariamente tienen que ir tantos acompañantes como socios tenga el consorcio. En tanto que yo como profesor de un centro ni me arriesgo a viajar con un alumno al que no conozco, ni su familia lo va a dejar viajar con un profesor al que tampoco conoce. Una vez llegamos al país de destino y se incorporan a las empresas, pues evidentemente nosotros tenemos que hacer inicialmente el periodo de FCT íntegramente con ellos. Si están de 8 a 2 en la empresa, pues nosotros estamos con el alumno de 8 a 2. Progresivamente les vamos dejando solos hasta que al final ya lo único que tenemos que hacer con ellos es ir a dejarlos a las 8 de la mañana en el centro de trabajo y recogerlos a la salida. Pero evidentemente la afinidad y la búsqueda del socio de acogida es lo que para mí particularmente me supone la mayor dificultad del programa. Comentaba en su día que precisamente por eso te voy a contactar siempre con la figura de un intermediario, porque nosotros viajamos en grupo, no es que vaya una movilidad en un momento dado y en otro momento se desplaza otra movilidad. Vamos los 8 o 10 alumnos que de cada año correspondiente viajamos todos juntos, y entonces tenemos que afinar que no haya más empresas que acompañantes, porque si tenemos que acompañarlos al puesto de trabajo, evidentemente no podemos dejar a ningún alumno solo. Y en segundo lugar, pues empresas que tengan claro cuál es el perfil del alumno que va circunstancialmente, temporalmente a trabajar en ese puesto de trabajo. Además de la dificultad del idioma, a la que aludía Paula anteriormente,
razón por la cual siempre escogemos o Portugal o Milán para nuestras movilidades, porque son dos idiomas en los que los alumnos pueden entender determinadas instrucciones e incluso se preparan con bastante anterioridad, se ilusionan muchísimo, no con el apoyo lingüístico, evidentemente, pero sí con el Duolingo. La verdad que les encanta el Duolingo. Comentaba el otro día una anécdota también del caso de un alumno que llevé en Milán a un partido de fútbol porque era hincha del Inter. Y en el Duolingo, para mi sorpresa, cuando estábamos en el campo de fútbol, pues cantó el himno del Inter en italiano. Yo ni sabía que era aficionado Lo que al es la fútbol, y mucho motivación. menos la sorpresa. Oye, y ya Era- que vosotros participáis en estas movilidades, qué enriquecedor para vosotros el poder compartir con ellos, estar en los centros, pero después salir de los centros. Cuando vosotros desaparecéis del centro, ¿qué pasa ahí en esas directivas? ¿Qué ocurre en el centro? No quiero pensar cuando se mueven profesionales de otro tipo, se mueven enfermeras, se mueven médicos, se mueven fisioterapeutas. Claro, hay que reorganizar el centro porque no tienes cubierto las personas que se ausentan. Entonces es una reorganización de esos días. Pues hay profesores que tienen que hacer más guardias. O sea, que al final, claro, los profesores que se quedan trabajan, ¿no? No quieren que os vayáis. No. Bueno, pero como es positivo para los alumnos, sí. Todos, sí que es importante que, por lo menos en nuestro centro, lo que habíamos hablado, trabajamos en equipo. O sea, tiene que ser un equipo y tenemos que estar todos a una. Es por el bien de los alumnos, por el bien del centro, es un objetivo común y en eso trabajamos, en esa línea. Entonces, pues hoy te toca a ti, mañana le toca a otro y pues tiene que ser así. Tiene que reorganizar. Esto es una cuestión de organización. Afortunadamente en Canarias no sustituyen. Bien, es verdad que solamente por las horas lectivas no les ponen las horas de guardia, pero si yo, por ejemplo, tengo 12 horas lectivas con los alumnos, pues esas 12 horas, los que se quedan en el aula, que suelen ser poquitos, sí siguen recibiendo docencia directa. Aunque yo desde la distancia también, de alguna manera, guío esas clases, independientemente del grupo de alumnos que se me quedan aquí, que se quedan en Canarias, haciendo la FST, que también los controlo desde la movilidad en el extranjero. O sea, que son 3 Que estáis pendientes. simultáneo la tarea en ese periodo del mes de mayo. Claro, es que en vuestro caso lo que habéis comentado es que vosotros hacéis la FCT todos a la vez, tanto los de la movilidad como los que hacen la FCT. En nuestro caso, claro, tenemos poca experiencia y lo hicimos en épocas diferentes para poder tener supervisión sobre el alumnado. Sí, lo que suele hacer es que una semana antes de la movilidad ya llevo a los alumnos que se quedan a hacer las prácticas en Canarias y les dosifico el tiempo en la empresa de tal manera que me dé tiempo de que a la vuelta volver otra vez a hacer la visita a las empresas y recoger ya la documentación final. Claro. El caso es un poco más sencillo, porque como los mandamos a todos y va todo el equipo docente, es como muy estructurado. Se hace Y un luego hueco en el se hace un cole. hueco en el cole, todos lo agradecen, hay más, corre más el aire. Y después, por ejemplo, en mi caso, que sí que he participado en todas, hacemos un poquito como hemos hablado antes, ¿no? Las direcciones de los coles tan pequeñitos, que además tenemos la dirección, hacemos un poco de hombre orquesta, que hacemos, pues eso, si hace falta cambiar un pañal o vaciar una colostomía o lo que haga falta, ¿no? O a intentar ayudar con el idioma, pues hacemos todo. Porque nosotros siempre intentamos forzar un poquito el límite ese del perfil ideal de alumno que va a participar, no en las movilidades, sino en el propio programa. Siempre intentamos ir un poquito más allá en cuanto a nivel de necesidades. El último caso que llevamos un poquito más, no sé, más inspirador para nosotros y que además luego fue motivo de mucha alegría porque pues desgraciadamente falleció este alumno el pasado diciembre. Justo el mayo pasado estuvo participando un alumno con espina bífida, que con muchos problemas de movilidad, pero con mucha voluntad de trabajo, pues pudo tener la experiencia de su vida probablemente en esa movilidad.
y pues eso, eran pues eso, momentos de risas a la hora de las duchas, momentos de por favor que no podemos coger este tren porque Darío no puede entrar en el tranvía o pues eso, son siempre y hacemos el mismo sistema, seguimos el mismo sistema que Paula, hacemos siempre previamente un job shadowing, más que nada por un poco la intendencia, claro, y un poco para ver, explorar las condiciones. y sobre todo para dejar cerradas ya las empresas de su propia red de contactos de empresas del centro, digamos, homólogo. Muy bien, tenemos que ir cerrando la mesa. Os agradezco de antemano el haber participado, el compartir todo vuestro bagaje profesional y personal. Pero sí que me gustaría daros unos últimos minutos antes de concluirla para que nos digáis en 2 palabras qué pasa cuando ellos vuelven de la movilidad, ¿con qué os quedáis? Porque lo vivís desde antes en la gestión, durante en la movilidad y luego vuelven al centro, a su casa. Y cerramos esta mesa para dar paso a otras buenas experiencias que también tienen personas con discapacidad en otros proyectos internacionales. Bueno, pues en nuestro caso, la poca experiencia que tengo, sí que descubres a un alumno nuevo y vuelve otra persona. O sea, va una persona con inseguridades, con miedos, muy dependiente del profesor, de los apoyos, y vuelve una persona mucho más segura, que incluso, claro, se ve diferente en su casa, en su ámbito familiar, porque nunca ha tenido esa experiencia y en su casa tampoco la han tenido. Entonces, pues descubres otra persona. Es doble la experiencia. Sí. Ellos ahora son líderes, ellos ahora explican. Sí. Y como profesionales descubres también otra persona, porque de repente empiezas a ver cosas muy positivas de ese alumnado, de las personas, porque al final son personas, y descubres cosas súper positivas y claro, es muy enriquecedor. Que eso realmente te lleva a hacer más proyectos. Sí, sí, claro. Jesús. Como verán, los 3 hemos estado sentados aquí un ratito con una sonrisa en la boca. Y esto es porque el simple hecho de pensar en las movilidades a mí particularmente me congratula muchísimo. No solamente la enseñanza en sí misma es una de las enseñanzas más agradecidas a las que yo he tenido la posibilidad de enfrentarme en mi ya larga vida profesional, sino que la movilidad en sí mismo, de forma egoísta, la verdad, es un motivo de satisfacción propia. El agradecimiento sincero de los familiares y de los alumnos en el momento en que salimos de la puerta de salida al llegar en el aeropuerto, la verdad que a mí particularmente, sistemáticamente, todos los años, me emociona, porque reconozco que el agradecimiento es sincero por parte de los padres, que lo puedo entender, pero más me sorprende en unos alumnos de los que tú no esperas que te lo vayan a agradecer tan sinceramente y profundamente, ¿no? Es por eso por lo que automáticamente, y a pesar del color de mi pelo, que como supondrán ya me falta poco, ya me podría jubilar, voy a seguir con los proyectos con estos niños. Me agrada muchísimo. Muchas gracias, Jesús. Yo no podría estar más de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Solo añadir, y creo que también coincidiréis, que cohesiona los equipos y cohesiona tanto el equipo profesional como el equipo profesional de alumnos, porque son profesionales. Y esa atmósfera, ese clima, lo que hablábamos antes de esa necesidad de convertirte en el protagonista de tu vida, se hace visible y palpable en todos. Y siempre lo más bonito es que siempre se descubren nuevas facetas de alumnos que pensábamos que los conocíamos y siempre descubres, siempre en positivo, ¿no? Siempre en positivo. Es cierto. Tienes razón.
Pues muchísimas gracias a los tres. Un gran ejemplo de enfoque inclusivo, de inclusión, de gestión, de todo eso que hacéis en vuestros centros. Gracias.